Bueno, en la clase anterior nos habíamos quedado con el tema de conocer un poco cómo eran las variables, qué eran y para qué servían. Aquí vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver un tipo de variable que también vimos en la clase anterior, pero simplemente la nombramos, que es la variable de tipo array. Al final, un array en español no sería otra cosa que una matriz de datos y es un conjunto de datos ordenados en filas y columnas. Entonces, en este caso, vamos a ver que esto es uno de los componentes o uno de los conceptos más potentes y usados en programación de videojuegos, en las listas dinámicas, en Unreal Engine. Entonces, al final se traduce en una herramienta clave. Entonces, no importa si estás construyendo un inventario, una lista de enemigos, un sistema de checkpoint o una secuencia de diálogo, siempre vas a necesitar esto. Necesitas manejar más de un elemento del mismo tipo y vas a necesitar un array y, sobre todo, vas a entender cómo funciona esto dentro de Unreal, ya que es un poquito diferente, sobre todo si ya viene dentro de C. Entonces, vas a ver cómo se conecta esto con todos los métodos que también tenemos disponibles en Blueprint. Entonces, primero que nada, vamos a ver qué es esto y qué es un array. Al final, un array, como bien he dicho antes, es como una fila de casillas. Cada casilla tiene un número y dentro puede haber un valor, un número, una cadena, un actor o cualquier tipo de dato que nosotros especifiquemos. Al final, este sirve para agrupar datos relacionados y puede recorrerlos, filtrarlos o buscar cosas o hacer diferentes tipos de operaciones con esos datos. Si vienes al final de otro lenguaje, piensa que tarray es equivalente al método de, por ejemplo, std vector en Unreal, ¿vale? Entonces, este viene bastante más vitaminado, por decirlo de alguna manera, porque lo han afinado muchísimo para que funcione perfecto con el motor y esté súper optimizado. Entonces, aquí en este punto nos tenemos que preguntar qué es un tarray, ¿no? En este caso, solo necesitas indicar qué tipo de dato es el que va a contener. Pero entonces, antes de meternos directamente en eso, como bien os he dicho antes, cada práctica que nosotros vayamos a hacer, vamos a intentar crear un actor para ir acostumbrándonos un poco al flujo de creación, para tampoco saturar un único actor con todo lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a irnos al editor y vamos a crear un nuevo actor. Así, si en algún momento se nos llegase a romper algo, siempre podremos buscar metodologías con las cuales nosotros poder, por decirlo de alguna manera, solucionarlo sobre la marcha. Y así, si os pasa a vosotros en cualquiera de vuestros proyectos, pues esto que os servirá. Entonces, una vez que llegamos aquí, colocamos actor arrays y la vamos a colocar dentro de public y variable. Creamos. Esto siempre tarda un poquito. Ahora ya nos pasamos al IDE, que estamos en Rider como siempre. Vamos a cerrar el actor anterior donde estábamos trabajando, que era actor variable, y vamos a recolocar el que estamos trabajando. Perfecto. Ahora que ya nosotros nos encontramos aquí, vamos a ver los tipos de variables que estamos hablando. Primero que nada, como siempre, vamos a crear la macro uProperty, la típica donde vamos a colocar Blueprint with Bright. Vamos a poner que sea Edit Anywhere y la vamos a colocar en actor array o nuevamente la podemos colocar en variable y así lo tenemos. Fíjense una cosa, en este caso Rider tiene una cosa buenísima y es que cuando tú colocas algo y no lo estás realmente utilizando dentro del código, él te lo coloca en gris como diciendo, mira, has hecho esto pero no lo estás usando. Sin embargo, en el momento, por ejemplo, que nosotros colocamos esto, ya se enciende todo y desaparecen todas las alertas. Y esto es súper útil a la hora de trabajar. Pero bueno, ahora mismo nos vamos a concentrar en el tipo de variable que son las arrays. Uy. Perfecto. Y aquí vamos a colocar tarray. Y como os indicaba antes, aquí tenemos que indicar el tipo de dato. Nosotros podemos colocar int32, cerrar y colocar números. Y aquí, para visualizarlo, vamos a abrir corchete. Primero que nada, esto lo podemos inicializar como siempre en el punto H en la cabecera. Pero si nosotros esta cabecera al final la queremos hacer totalmente modular, que la podemos reutilizar, lo ideal sería que esto realmente, donde lo estuviéramos inicializando, sea aquí. Números es igual. Y aquí colocamos, pues, todos los números que nosotros queramos. Vale. Una vez que ya nosotros tenemos esto, así, de esta manera simple, podemos, pues, prácticamente crear arrays. Pero, ¿qué pasa? Nosotros queremos crear otro tipo de array diferentes. Por ejemplo, en este caso queremos crear un array de nombres. Aquí. Pero en vez de entero vamos a crear fstring. Vamos a poner aquí nombre y, como siempre, vamos a inicializar aquí. Y vamos a... nombres. Y aquí vamos a colocar nombres. Y fíjense que estos datos ahora se colocan de manera diferente. Abrimos corchetes y colocamos los nombres dentro de los corchetes. Colocamos varios y vamos a eliminar el primero. Y así vamos un poquito más rápido. Y aquí, como hemos visto, estamos colocando cada uno de los nombres con los que estamos trabajando. Pero tenemos un error de sintaxis aquí. Mejor es arreglarlo aquí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos colocar... perfecto. Ahora que ya está todo arreglado, si nosotros le damos a compilar, antes de meternos en el código y en el tratamiento de las arrays dentro de C++, vamos a ver cómo se trata esto dentro de Blueprint, que siempre visualmente es mucho más sencillo, sobre todo si ya viene de fundamentos, que siempre lo recomiendo. Una vez que ya lo tenemos claro, vamos al editor y, como siempre, dentro de nuestro actor donde hemos creado esa variable, nos vamos a encontrar esas dos variables ya dispuestas y le damos a Show in Edit dentro de... nosotros habíamos puesto que se llamaba variables. Aquí está, variable. Y aquí tenemos nuestro array enteros. Perfecto. Y luego tenemos que tener que se llama un array de tipo nombres que se encuentra
Bueno, como siempre, el tema, a veces la reflexión, pues nos da alegrías, no pasa nada. Vamos a cerrarlo. Espérate. Vamos a compilar, a ver si así se refresca un poquito todos los datos, si no, no pasa nada. Volvemos a abrirnos aquí y volvemos a abrir el actor. Vamos a poner aquí nombres. Y no aparece. Vamos entonces a compilar de nuevo. Perfecto. Y ahora vamos a meternos de nuevo en la variable. Vamos a colocar aquí nombres. No aparece. No me puedo creer que vayamos a tener que reiniciar un real de nuevo, pero si lo tenemos que hacer, lo hacemos sin ningún tipo de problema. Vamos a hacer una cosita, vamos a pausar, reinicio un real y venimos de nuevo. Bueno, como siempre, lo que hemos hecho es reiniciar el motor para ver que todo está correcto y ahora pues ya tenemos nuestras dos arrays aquí disponibles. Como siempre, una de las prácticas más comunes que deberíamos hacer cuando algo falla es cerrar, volver a abrir, recompilar y ver cómo pasa. Si en algún momento, por ejemplo, tenéis algún tipo de problema que no codifica o lo que sea, pues siempre podéis desactivar el Enable Live Coding, cerrar el editor, recompilar desde el IDE y volver otra vez a entrar. Estas cosas suelen pasar, pero bueno, está bien que nos pasen mientras estamos haciendo el curso para que veáis diferentes maneras de resolverlo. Lo mismo que hemos hecho antes, cerrar, volver a abrir y ver qué tal está. Entonces, en principio ya tenemos nuestro actor, ya tenemos las dos arrays y ahora mismo lo que nos interesa es, como nosotros hemos definido inicialmente en nuestro editor de código, que nuestro primer array tuviera 5 números y en el segundo que tuviéramos 5 nombres, vamos a ver si ahora desde el editor de un real, pues es así. Si nosotros nos vamos a números y desplegamos aquí, vemos que ya tenemos las variables colocadas. Si nos vamos a nombre, pues más de lo mismo. ¿Qué pasa? Nosotros en algún momento, cuando estamos trabajando directamente con array, al ser conjuntos de datos, nosotros no podemos imprimir un tipo de dato específico. Nosotros no podemos coger y arrastrar esto aquí porque, como ven, no nos deja. El motivo por el que os estoy explicando esto directamente desde Blueprint y no de C++, ahora volveremos allí, porque quiero que veáis más visualmente el por qué no deja. Esto, al ser un conjunto de datos, lo único que tú puedes hacer es o coger un dato en específico, es decir, get a copy o get a reference, es decir, cogemos una referencia en base a la posición en la que se encuentre, y estas son las posiciones 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, si nosotros cogemos la posición 0, la pasamos y la intentamos visualizar, lo que nos va a hacer... Un segundo a que se encienda. Ay, perdón, estamos en el nivel de módulo 1 al reiniciar un real. Bueno, hasta aprendamos un segundo, abro el segundo nivel, que es donde está nuestro actor, y seguimos. Vale, ya nos encontramos aquí. Ahora vamos a colocar, como siempre, nuestro actor donde tenemos el tema de lo de la variable, guardamos todo y seguimos con esto. Una vez que ya nosotros entramos y vamos a imprimir por pantalla, acordémonos la primera copia, entonces volvemos, le damos al play y nos devuelve 1. Nos devuelve 1 porque al final lo que nos va a devolver es el valor que tiene el componente 1. Si nosotros nos traemos nombre y lo colocamos aquí como get a copy o get a reference, vamos a utilizar el mismo método y le vamos a pasar el parámetro, compilamos y guardamos. Ahora nos devuelve Juan porque es la primera posición. Nosotros le cambiamos esto a otra posición, nos va a devolver otro de los nombres. Hasta aquí lo tenemos todo correcto, pero ahora imaginemos que queremos que nos devuelva la lista de valores completos que tiene. Pues para esto tenemos que hacer un for each. Lo que estamos haciendo es recorrer cada una de las posiciones que tiene nuestro array y así de esa manera podemos ir devolviéndonos cada uno de los valores que contenga. Entonces, si nosotros entramos aquí, le damos a compilar y guardar, ahora lo que va a hacer es recorrer cada una de las posiciones y devolvérnosla, y lo mismo pasaría si nosotros recorremos la otra variable. Colocamos aquí y devolvemos el valor. Y esto nos devuelve todos los nombres. Perfecto. Ahora que ya tenemos claro esto, vamos a ver cómo funciona esto de aquí, este for each. Porque en programación los bucles for son algo muy particular y hay que saber cómo tratarlos. También lo veremos más adelante como un módulo independiente para ver cómo trabajar con ello, pero aquí ya lo vamos a hacer uso para que vean cómo se hace. De momento, lo que nosotros hemos hecho en el método constructor es aplicar una variable donde ya seteamos los valores que nosotros queremos. Y en el Begin Play lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un bucle for, donde dentro de este bucle for, antes de utilizar el que se utilizan para este tipo de situaciones donde utilizamos de array, vamos a utilizar el de toda la vida. Nosotros declaramos una variable que inicializamos en 0, esto significa que inicializamos en la vuelta 0, y le vamos a decir que mientras el valor de i sea... Y vamos a poner num. Ahora os explico lo que significa estas líneas de código. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es, mira, vamos a hacer unas vueltas y vamos a empezar en la vuelta 0. Y cada vuelta tú me vas a identificar en qué vuelta nos encontramos. Y es igual a la vuelta. Si i es menor al número total de elementos que tenga nuestro array, o sea, nuestra matriz de elementos, entonces si se cumple esta condición me sumas 1 en cada vuelta. Y simplemente lo que quiero es que en cada vuelta me vayas mostrando cada uno de los números que contiene el array. O sea, una vez que ya nosotros lo tenemos claro, en principio estaría todo. Espero que no haya errores, si no, no me he dado cuenta, que seguramente habrá. Exacto, vamos a ver dónde está el error aquí enseguida. Vale, es un error de sintaxis que no nos habíamos dado cuenta, habíamos abierto corchete y realmente es paréntesis. Y ya en principio ya estaría. Esto se debería cerrar así. Vamos a ver si no hay otro error de sintaxis. Suele pasar cuando llevas aquí un montón de horas haciendo esto. Y
si no me equivoco. Nuevamente, como estábamos hablando, es el error de sintaxis porque abrimos corchetes aquí y los cerramos aquí y realmente nos sobra un corchete. Es un error de sintaxis que no hemos visualizado antes porque claramente este no estaba definiéndose dentro del bucle. Es decir, yo aquí al final lo que le estoy diciendo es, mira, vamos a empezar la vuelta cero, vamos a ir recorriendo y vas averiguando si es menor al número total del número que tenemos aquí, y en el caso de que este número de aquí cumpla esta condición, entonces vas a parar el bucle, si no vas a seguir dando vueltas. En cada una de las vueltas vas a sumar 1 para que en la siguiente la vuelta no valga 0, sino que valga 1, 2, 3 y 4. Y el problema que estábamos teniendo en este caso es un simple error de sintaxis, porque nosotros tenemos que colocar el código de ejecución dentro del bucle y yo coloqué sin querer un corchete aquí arriba dejando este código fuera del bucle. Entonces claramente la variable de tipo i era una indefinida porque solamente existe dentro de este bucle porque la inicializamos aquí. Una vez que tengamos este concepto claro, ahora ya esto puede ejecutarse sin ningún tipo de problema. Es algo muy básico, pero llevo muchas horas grabando y a veces pues, es lo que pasa. Una vez que ya lo tenemos claro, ya nos vamos a ir de vuelta ahora y esto va a pasar dentro del begin play. Nos volvemos al editor y al volver ya nos va a devolver cada uno de los números que tiene nuestra array para nosotros visualizarlo. Ahora lo mismo nosotros podríamos hacerlo para recorrer cada uno de los nombres como hemos hecho antes. Y este es el método normal que se suele decir, que se suele seguir. Bucle for, el normal. Pero hay otro método para hacer este bucle for también, que sería este de aquí, que es donde nosotros vamos ahora a ir recorriendo cada uno de los números. Este de aquí. Y vamos a poner aquí en número aquí. Es lo mismo, al final estamos haciendo exactamente lo mismo. Declaramos una variable y él va a ir recorriendo cada una de ellas y nos va a ir devolviendo. Hemos cambiado el color a través del autocompletado y esto va a imprimirnos los números en color azul. Arriba nos lo imprimía en color verde. Y esto simplemente son dos bucles, lo que esta es la manera normal, actual, por convención, que se suele seguir, que se suele seguir actualmente. Aunque si nosotros queremos tener más control sobre la vuelta y saber en qué vuelta nos encontramos para hacer algo específico en alguna vuelta, nosotros tenemos que seguir esta metodología. Entonces, si simplemente lo que queremos es hacer un control, recorrerla y sacar los valores o lo que sea, esta es la que nosotros deberíamos utilizar. For each. El de arriba es el bucle for y el de abajo es el famoso for each que ya nosotros vimos en este caso dentro de Blueprint. Si nosotros volvemos aquí, hay dos nodos claramente, que es el for each, que es el que ustedes vieron antes, pero después tenemos otro, que es el for loop. Esto. Y esto es un bucle, al final es justo lo que estábamos viendo en el otro lado. Aquí nosotros indicamos dónde empieza y dónde acaba y lo tienes que ir controlando tú. Es decir, al final aquí nosotros lo que tendríamos que hacer es adquirir getLength. Esto lo que nos va a devolver es el tamaño total que tiene la matriz y nosotros lo que vamos haciendo aquí es una comprobación de este índice y a partir de aquí nosotros tenemos que ir haciendo esta verificación manualmente. Esto, vale, ya está haciéndose aquí dentro. Nosotros estamos recorriendo la matriz y este está haciendo la comprobación hasta que finaliza y completa la operativa. Entonces, este sería el equivalente a lo que nosotros estamos viendo realmente dentro de C++. Teniendo este concepto claro, ahora volvemos otra vez aquí, compilamos y comprobamos que funciona sin ningún problema. Estamos aquí. Ahora que ya lo tenemos, volvemos al editor y le damos al play. Y como ya hemos visto, ahora nos devuelve los valores en azul y en verde. Y hace exactamente lo mismo. Pues ya teniendo esto claro, nosotros lo que tendríamos que empezar a ver ahora es cuáles son las funciones o métodos que nosotros tenemos para tratar este tipo de datos, ¿no? Para ello, lo que vamos a hacer, como antes, preparé dentro del blueprint de nivel una zona donde nosotros podríamos ir viendo un poco los métodos principales con los que nosotros trabajamos y un ejemplo práctico que ya hemos hecho dentro de la práctica de Blueprint en Fundamentos de Blueprint. Y ahora vamos a ver estos métodos de lo que serían y cómo se utilizarían dentro de C++. Si os fijáis, aquí tenemos nuestras ESO y nosotros podemos obtener cada uno de estos métodos que nos permiten saber exactamente diferentes cosas dentro de nuestro array. Entonces, esto simplemente os lo estoy enseñando, pero ahora nosotros veremos cada uno de estos métodos, veremos algunos de ellos para ver cómo podemos ir trabajándolo. Ahora mismo tampoco nos vamos a complicar demasiado porque lo que queremos es ver, una vez que terminemos este módulo, donde vamos a ir repasando toda la variable, ejemplo, donde sí que vamos a utilizar esto mucho más extendido. Entonces, volvemos ahora a C++ y vamos a ver cómo podemos ir haciéndolo. Vale, ahora nos toca ver un poco todos los métodos con los que podemos trabajar dentro de TArray, como ya hemos visto dentro de Blueprint. Entonces, en este punto, lo primero que podemos hacer es que una vez que ya tenemos definido nuestra variable, vamos a irnos a donde estábamos aquí en el begin play. Estos son un breve ejemplo, vamos a colocarlo arriba. Vale, como veis, normalmente suelo poner los comentarios poniendo //, pero hay otra forma de poner comentario y es generando esto de aquí, donde nosotros dentro podemos poner esto. Es un ejemplo de cómo usar los arrays. Bueno, así está bien. Una vez que ya tenemos esto, nos venimos aquí abajo y podemos crear lo mismo. Y ahora vamos a usar los diferentes métodos que tiene los arrays.
Perfecto. Generalmente estoy haciendo esto en actores por separado porque todo este material lo vais a poder descargar para que lo tengáis directamente como material del curso. Es por eso por lo que sí tendréis un poco el material más ordenado. Primero que nada, lo que vamos a visualizar es ver una manera en la que nosotros podemos, con el tratamiento de los strings, vamos a poder, por ejemplo, añadir un elemento. Vamos a añadir un elemento al array. Una forma muy fácil es poner nombres y colocamos aquí add. Y esto nos va a permitir a nosotros colocar un valor. Aquí es importante tener en cuenta que tenemos que verificar y saber qué tipo de array, o sea, qué tipo de datos contiene nuestra array. Entonces aquí colocamos María. Problemáticas que nosotros tenemos aquí. Si nosotros queremos evitar que el nombre de María se duplique, porque ya lo tenemos contenido, no podríamos utilizar add, porque esto lo que va a hacer es añadir otro valor más al array, añadiendo un nuevo índice sin verificar que ese array está puesto. Si nosotros queremos añadir un elemento evitando que este sea duplicado, entonces tendremos que hacer un add unique. Y de esta manera nosotros nos aseguraríamos de que María se añadiría y en el caso de que ya exista no lo haría. Y esto es una forma de nosotros ir controlando poco a poco esto. Si nosotros lo que queremos es añadir algo de otro array, imaginemos que vamos a hacer aquí, vamos a añadir un elemento de otro array. Para ello tenemos que crear otro array de tipo fstring, nombres 2 y colocamos Carlos y Ana, perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es utilizar el append para añadir un elemento de un array a otro. Perfecto. Y así sería. Simplemente colocamos el nombre de nuestro array principal, colocamos el append y colocamos la referencia a nombre de todo. Y lo que van a hacer es que el nombre de Carlos y Ana va a añadirse directamente a nuestro array. Ahora, otra cosa que podríamos hacer es obtener el valor específico. Imaginemos que nosotros tenemos una variable de tipo string, por ejemplo, que damos fstring, nombre, y lo que nosotros queremos hacer en este caso es saber una posición en específico. Por ejemplo, ponemos nombres, y aquí abrimos esto y colocamos el 3. Y lo que nosotros le estamos indicando es, mira, de la posición número 3 de este array, necesito que me coloque dentro de la variable nombre el valor. Colocamos del índice 3 el valor dentro de la variable no. Una vez que ya tenemos esto claro, ahora lo que podemos ir haciendo es la modificación. Si nosotros en algún momento queremos modificar algún valor en específico, por ejemplo, nombre en la posición número 4, queremos cambiar el nombre por ejemplo, llave, que es el mío, que sabemos de manera original que no está aquí contenido. Entonces ya que lo tenemos claro, lo que hemos hecho es cambiar el valor. Entonces vamos a copiar esto para ponerlo por arriba. Hay que tener cuidado porque estamos haciendo un montón de cosas en el Plug and Play y si no estoy fijándome ahora mismo en que la lógica sea correcta, simplemente os estoy enseñando métodos que podemos ir haciendo y la problemática de esto es que como no lo estoy verificando, esto puede generar algún tipo de error, ahora que lo averiguaremos más adelante, ¿vale? De momento vamos a seguir viendo los métodos, que a mí lo que me interesa es que veáis la nomenclatura y os vaya explicando poco a poco cómo podemos ir haciendo cada una de estas prácticas. Ahora, ¿cómo podemos modificar exactamente un valor o una posición? ¿Vale? Entonces en este caso tenemos nombres, punto, y ahora hacemos un remove. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es indicar que queremos eliminar. Por ejemplo, mi nombre. Nosotros lo hemos añadido y él lo que va a hacer es buscar dentro de la matriz y si identifica mi nombre, lo elimina. Y si nosotros queremos eliminarlo pasándole una referencia de índice, pues simplemente, espérate, vamos primero a colocarle que borrar un elemento en base a un dato. Y ahora tenemos que hacer lo otro que yo les he dicho. Si nosotros queremos borrar un elemento en base a un índice, correcto. Entonces ponemos aquí y ponemos remove add y aquí le tenemos que indicar el índice específico. Por ejemplo, le podemos poner el 4. Entonces aquí lo que estamos haciendo es borrar el número 4. Ahora que ya tenemos esto bastante claro, si nosotros en algún momento lo que nos interesa es borrar todo el contenido que tiene el array, pues simplemente tenemos que borrar todos los elementos del array. A veces parece que me está escuchando la IA, o que me lee la mente, pero es increíble. Nombres y aquí colocamos empty. Y de esta manera lo que conseguimos es que borramos todos los elementos que contenga la tabla. Si en algún momento nosotros necesitamos saber cuántos elementos contiene la tabla, pues es tan fácil como... perdón, antes de nosotros saber eso, imaginemos que nosotros necesitamos en algún momento saber si la tabla está vacía o no, para que en el caso de que una de las condiciones que tengamos antes de entrar a hacer cualquier cosa de la lógica es el caso de que tenga contenido, pues bórramelo todo porque vamos a rellenarla con contenido nuevo, perfecto. Pues una de las cosas que podemos hacer es hacer un isEmpty y esto te va a devolver un valor de tipo booleano que tú vas a poder luego almacenarlo dentro de una variable, es decir, hacer aquí está vacío y esto al final lo que te devuelve es una variable. No sé si me equivoqué, un segundo. Sí, me equivoqué en la nomenclatura. Perfecto. Aquí tenemos que hacer esto. Borrar. Esto es comprueba que el array contiene, que el array está vacío. Perfecto. Una vez que, si no queremos borrar un elemento, pues aquí podemos borrarlos absolutamente todos.
Perfecto, ahora lo que nos interesa a nosotros es saber cuál es el tamaño que tiene nuestra array, cuántos elementos contiene. Pues una forma de hacerlo es, declaramos una variable de tipo entero, ¿vale? Le ponemos aquí ponemos tamaño array y le ponemos números.num. Y aquí lo cerramos. Y esto nos va a devolver un valor, esto. No, ahora se equivocó, muchas veces hace lo que le da la gana. Comprueba la dimensión del array. Perfecto. Ahora, otra cosita que podríamos utilizar es el buscar. Imaginemos que queremos buscar un elemento específico, pues, por ejemplo, podríamos hacer para saber si existe, y esto es importante, hay que saber que algunos de los métodos que estamos utilizando, lo que nos van a devolver es verdadero o falso. Identificar que eso es lo que nos devuelve evitará que nosotros hagamos una mala sintaxis. Entonces volvemos a ver y ponemos poner existe, y aquí ponemos números, contains, y aquí dentro podemos poner llave porque sabemos que lo que estamos trabajando es con strings. Vamos, está ese y ahora está correcto. Comprobamos si esto, ahora sí lo hizo bien. Perfecto, pues ahora realmente, ¿cómo podríamos utilizar todos estos métodos que nosotros tenemos aquí? Pues tenemos diferentes formas. Por ejemplo, hay otro, en este caso, que podríamos también utilizar dentro del bool, que es elemento buscado. Podemos hacer por ejemplo, no, en este caso puse números, pero es nombres, me acabo de fijar. Y lo mismo aquí, nombres, que después todo se equivoca, ¿vale? Nombres, y aquí vamos a hacer un punto find. Epa. Y dentro de esto podemos encontrar a lo mejor si existe o no existe. Por ejemplo, llave. Perfecto. Ahora creo que hemos visto bastantes métodos y ahora, por ejemplo, lo que podríamos hacer es cómo podemos estructurar esto dentro de un sitio de condiciones. Claramente, todavía no hemos dado la lógica de condiciones, el if else, etc. Simplemente voy a hacer un pequeño código utilizando, por ejemplo, el find o el contain para que vean cómo se puede utilizar esto de manera lógica, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un if y decimos que nombres find llave, fíjense, aquí de manera automática podemos borrar todo esto, no le hagan caso a esto, podemos poner esto así directamente, y esto lo que nos está diciendo es, mira, voy a buscar el nombre llave y si lo contiene, entonces voy a imprimir en pantalla el mensaje de el elemento llave existe en el array. En caso de que esto no exista, nos va a devolver falso y por lo tanto nos va a devolver esto aquí. Entonces, para evitar errores, sobre todo, lo que vamos a hacer de momento, desde aquí arriba, ¿vale? Vamos a comentar todo esto. Porque si no lo comentamos, el problema que tenemos es que nos va a dar error porque hemos hecho muchos métodos por ahí para abajo sin control. Y luego lo descomentaremos. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que vamos a hacer es que sabemos que no contiene el nombre de llave y en ningún momento nosotros lo estamos añadiendo. Entonces simplemente le vamos a dar a compilar. Ahora ya está todo perfecto. Nos vamos a ir de nuevo a nuestro actor. Va a pasar aquí. Y ahora le vamos a dar al play. Y dentro dice, el elemento llave existe en el array. Vamos a ver si esto es verdad, porque me acabo de quedar a cuadros. Existe llave, porque puede ser que existe y yo no me haya dado cuenta, ¿eh? Llave, Pedro para abajo, vale. A ver. Pues parece ser que el elemento existe. Vale, y aquí es donde está la clave de lo que estábamos hablando. Find, en este caso, no analiza realmente el contenido dentro de nombres. Lo que devuelve en este caso es una condición basada en el puntero. Entonces esto es súper importante tener en cuenta a la hora de utilizar los métodos. Es por eso que si lo que nosotros a lo mejor queremos es identificar su propio contenido, uno de los métodos que os enseñé antes es contains. Entonces esto sí que va a analizar el contenido. Si nosotros ahora mismo debugueamos, y claro, si imaginemos que contiene que el puntero nos devuelve verdadero, porque realmente hay una referencia dentro, entonces es por eso por lo que nos está devolviendo verdadero. Vamos a comprobar ahora, y ves que ahora nos está diciendo que el elemento no existe. Entonces aquí, vamos a volvernos aquí, vamos a fijarnos, aquí he cambiado el find por contain porque su funcionalidad es diferente. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de saber utilizar los métodos y lo que nos devuelve. Es precisamente por eso, por lo que estuve comentando esto. Una cuestión súper importante a la hora de nosotros hacer sistemas complejos de inventario, etcétera, es nunca equivocarnos en los métodos que estamos utilizando para validar qué tipos de datos estamos validando. Un apunte que no comenté antes, cuando hice a propósito el hecho de que utilizamos el find dentro del if else, uno de los motivos por los que cambiamos contains es porque find, como nosotros indicamos aquí arriba, no devolvía bool. Yo lo tenía en bool, pero se me olvidó avisar de que esto lo tendríamos que cambiar, ¿vale? Realmente lo que nos devuelve esto al final tiene que ver más con el puntero, por lo tanto no nos va a devolver verdadero o falso. Simplemente para aclararlo antes de pasar directamente a la siguiente clase tipo. Teniendo este punto claro, a partir de este momento, vamos a ir viendo los otros tipos de agrupaciones de datos y cómo se pueden trabajar sobre ellos. Como ya os he dicho, os voy a descomentar esto para que veáis todos estos ejemplos y lo tengáis como apunte directo para poder ir practicando. Y a partir de aquí vemos la siguiente clase para que no se alargue mucho más en la que estamos. Así que nos vemos en la siguiente. Es importante, antes de acabar, ¿vale?, que todo lo que nosotros hemos visto aquí va a volverse un poquito cada vez más complejo, sobre todo cuando ya metamos estructuras, que lo veremos en unas siguientes clases. Vale, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.